El personaje del que vamos a hablar el día de hoy es un personaje icónico. Icónico primero porque es muy difícil esquivar la historia del siglo XX sin hablar de él. Y la segunda es porque el hilo conductor de este ciclo de conferencias es cambio de narrativa. Y si alguien puede preciarse de haber sido el arquitecto de un cambio de narrativa en el siglo XX, es Ronald Reagan. Así que el día de hoy voy a presentarles a este personaje. Me voy a apoyar en algunos clips audiovisuales, como lo he hecho en presentaciones anteriores, haciendo el disclaimer de que hay algunas que probablemente la imagen no es necesariamente la más, digamos, con la mayor resolución, viene de muchos años, y otras en las que el audio van a tener que compensar allá desde la unidad técnica para que se escuchen bien. Pero dicho lo anterior, vamos a hacer un recorrido biográfico por la vida de Reagan. Está muy bien, está interesante, pero luego voy a hacer hincapié por qué hoy somos herederos cuando estudiamos de historia de los cambios de narrativa que Ronald Reagan propició como político y como presidente de los Estados Unidos. Yo les quiero proponer este índice que tengo acá, donde vamos a hablar primero de los años iniciales de Ronald Reagan. Creo que esto es más para hacer tema de situación. Segundo, los primeros años de servicio de Ronald Reagan, en dónde los hizo y qué hizo ahí. Luego, por supuesto, la arena política, que no es lo mismo que los primeros años de servicio de Ronald Reagan. Luego he tomado una frase de él, una cita con el destino, ya luego lo vamos a ver en detalle, para hablar ahí sí de cuando él entra de manera directa en los grandes acontecimientos de la historia mundial. Vamos a hablar del gobierno de Reagan y lo que yo llamaría los tres grandes cambios de narrativa, porque de él no se habla una sola, sino tres. Y por último, por supuesto, sus últimos días, que dicho sea de paso, hasta para morir, Reagan fue un personaje. Así que con esto yo quisiera iniciar haciendo algunas breves consideraciones. Ronald Reagan nació el 6 de febrero de 1911 en Tampico, Illinois. Él nació en el seno de una familia, vamos a decir, de clase media apurada, una zona agrícola. El papá de Ronald Reagan era Jack Reagan, un hombre que vendía zapatos, y de Nellie Wilson, una mujer de casa, pero con una vocación muy fuerte por su inclinación presbiteriana. Ella era presbiteriana, una mujer muy religiosa. El primer contacto de Ronald Reagan con su círculo familiar fue muy estresante. Jack Reagan era un hombre alcohólico. Era un hombre que tenía una terrible afición por la bebida, hacía que Ronald Reagan lo viera muy poco, cuando lo viera no lo viera sobrio. Eso representó para la familia Reagan tenerse que estar cambiando constantemente, incluso de pueblos, porque caminaron por varias ciudades, Chicago y otras más pequeñas, finalmente para regresar a Illinois. Pero lo que les quería contar es que la infancia de Ronald Reagan fue una infancia bastante complicada. En 1922, la mamá decide convertirse a una iglesia que se llamaba los Discípulos de Cristo y hace que Ronald Reagan se bautice a los 11 años en esa iglesia. Algunos de los historiadores y biógrafos de Ronald Reagan afirman que el ingreso de él a esta iglesia es la que le va a proporcionar el tejido ético y religioso que Reagan luego va a proyectar a lo largo de toda su vida política y de su vida pública. Yo sí, así lo pienso. Así que primero este primer elemento, luego Ronald Reagan, ya empezando a ser un poco más adolescente, a él le piden en la iglesia de Discípulos de Cristo que dé los sermones de domingo o le hable a muchachos en la iglesia. Esa es su primera experiencia pública. O sea, él comienza realmente a dirigirse a pequeñas audiencias, si se quiere, ahí, a nivel de la iglesia. Y luego, su primer, digamos, dato en el que él descolla es porque él ya de joven
además deportista, era una persona que hacía mucho deporte, hacía fútbol americano. A él lo contratan de salvavidas en un pueblo en Estados Unidos y él llegó a afirmar, eso todavía está, digamos, pendiente de ver si es cierto o no, que llegó a salvar 77 personas durante sus 7 años de ejercicio de salvavidas. Y él decía, digamos, que esto era pues vocación de servicio y que realmente para él había sido muy especial el poder haber prestado ese servicio desde el ámbito de la natación y por supuesto del cuidado de las personas que corrían riesgo de ahogarse. Un elemento muy importante es que estando ya casi de 26 años, a Ronald Reagan lo contratan en su pueblo para hacer las transmisiones radiales de un equipo de béisbol, un equipo de béisbol local. Tenía buena voz. Y pues como era una persona muy conocida en la comunidad, lo invitan a ser locutor de radio. Luego ya se da a conocer mucho más. Un dato curioso que quiero compartirles es que resulta que Ronald Reagan no miraba los partidos en vivo, sino le llegaban las jugadas vía cable. Y él tenía que reproducirlas en la radio como que si las estuviera viendo en vivo. Imaginen el esfuerzo que requiere darle sabor y salsa a un telegrama. Y eso lo fue formando cada vez más, hasta llegar a ser locutor de los Chicago Cubs. O sea, dio un paso muy importante de un equipo local a los Cachorros de Chicago, son muy conocidos. Entonces él ya ahí llegó a las grandes ligas, literalmente, del mundo radiofónico, y acompañando al equipo llega a California. Y en California, pues con su don de gente, su rostro que siempre estaba muy sonriente, su timbre de voz, se empiezan a fijar en él y le piden que haga una audición en un estudio. Él hace una primera audición, estamos hablando de 1937, y ahí va a empezar su carrera actoral, que durante muchos años la va a tener. Sin embargo, llega la Segunda Guerra Mundial en 1939, él es llamado a filas, él se fue a voluntariar, por supuesto, para participar en el ejército, y cuando le hacen las primeras pruebas, descubren que él es miope. Y como hombre miope no puede ir a un campo de batalla, ni mucho menos manejar, digamos, equipo artillado, porque no tenía una buena visión. Para él siempre fue una especie de frustración, porque él quería mostrar su espíritu cívico y por supuesto el ejército no lo desechó, sino le da una responsabilidad en los equipos de filmación del ejército. Cosa que le ayudó mucho también, porque pues combinando su experiencia en la radio, ya sus primeros años en el cine, servirle al ejército en su capacidad de comunicador fue para él, pues por supuesto, ponerle la bola rebotando en el área. Y ahí Reagan se va a dar a conocer tanto en un lado por las películas, que hay que decir que eran películas de estilo B, que les llaman, no eran películas buenísimas. Él llegó a decir que no le pedían películas buenas, sino películas que salieran el día jueves, así bromeaba él, como diciendo que pues era casi que una maquila de películas. Hizo muchas westerns, otras de detectives, en fin. Sus 10 años del año 37 al 47 transcurren en ese ambiente. Filmaciones para el ejército y por supuesto para Hollywood. Y luego, algo muy importante que quiero mencionarles es que él siempre tuvo desde muy pequeño, como ya lo explicaba, una vocación por lo público. Y decide en 1942 entrar al sindicato de actores de Hollywood. A ver, una cosa es actuar y otra cosa es meterse al lío gremial. Y él pues entra en 1942 al famoso Screen Guild, el de los actores, Screen Actors Guild, y empieza a descollar ahí. Empieza a subir en la estructura del gremio de los sindicatos de Estados Unidos, de las películas de Estados Unidos, y ahí es donde conoce, porque filma con ella una película, a su primera esposa. La primera esposa de él era una actriz, Jane Wyman,
Se conocieron filmando una película en 1938, pero en 1940 es cuando oficialmente se comprometen y se casan. Ese matrimonio va a durar alrededor de 9 años. Fracasó en 1949 después de que habían tenido más de un hijo. Y ella siempre alegó, Jane Wyman, que ella se había divorciado de Ronald Reagan porque él le dedicaba más tiempo a sus asuntos de servicio público y las cuestiones sindicales que al matrimonio propiamente. A ver, esa es la versión edulcorada que ella siempre contó. Posiblemente había ahí también, digamos, en las relaciones entre ellos algunas cuestiones de distancia y probablemente alguna actriz o algún actor que se puedan haber involucrado ahí. Lo cierto es que esa es, digamos, como la primera trayectoria de la vida de Ronald Reagan, en la que no me quiero detener mucho. Sin embargo, ya les he contado que él formó parte del sindicato de actores y ahí sí va a tener su primer gran escenario. Esta foto que ustedes ven aquí, yo les voy a poner el video, dura 30 segundos, es la comparecencia de Ronald Reagan en 1947 al Congreso de los Estados Unidos. Es la primera vez que él se da a conocer, habla en público. Antes lo había hecho pues audiencias reservadas, aquí lo está haciendo en público. Y si ustedes pueden ver, él tiene en esta comparecencia gafas que denotan su miopía. No las van a volver a ver nunca más, pero ahí sí compareció con gafas. ¿Por qué está él ahí? Bueno, resulta que en ese año el Comité de Actividades Antiamericanas del Congreso estaba iniciando una persecución muy intensa porque en Hollywood había una importante penetración del Partido Comunista en sus actores. Y entonces el comité convoca a varios actores a dar testimonio. Casi la mayoría cerraron filas y dijeron: yo no sé, no he visto, yo estaba viendo para otro lado. A pesar de que algunos de los que comparecieron tenían militancia comunista. Ronald Reagan ya para entonces era presidente del sindicato y un año antes a él le había tocado negociar el pacto colectivo entre actores y productores, y él se dio cuenta que otro de los líderes del sindicato era una persona muy agresiva, una persona que no quería llegar a ningún acuerdo con los dueños de los estudios y que recibía instrucciones de alguien más. Entonces Ronald Reagan aquí es cuando por primera vez se da cuenta de que alguien más está metiendo sus manos en las cuestiones laborales de la cinematografía en Hollywood. Y él sabe que este hombre, al que ha identificado, tiene militancia comunista. Entonces, en esta comparecencia de 1947, él no llega a defender a sus pares. Eso es algo muy interesante. Él dice: es importante la libertad de industria, pero también es importante que en el ejercicio de esa libertad de industria no haya quien responda a intereses extranjeros. Y eso es lo que él va a decir ahí, en esa comparecencia. Quiero solo un detalle, mencionar lo que no es menor. Ronald Reagan en los años 30 se afilió al Partido Demócrata y era uno de los más entusiastas seguidores de Franklin Delano Roosevelt. Acuérdense que Roosevelt había planteado todo este tema del New Deal, que era la idea general, digamos, de un modelo de país. Pues Reagan era uno de los más vocales del New Dealers, vamos a decirlo así, cosa que luego vamos a ver qué giro más interesante tiene. Pero en este momento, cuando él comparece al Congreso, es un demócrata puro y duro, ahí no hay dónde perderse. Y bueno, ya les había explicado un poco el primer encuentro que él tiene con estos grupos de comunistas y comparece entonces a el comité. El audio está bastante chueco, pero tampoco quiero que le ponga atención a lo que va a decir. Simplemente está diciendo que él sabe que hay intereses que se mueven por detrás, pero lo que quiero decirles aquí es que fue muy valiente, porque él sí no se amilanó y no se creó ese espíritu de grupo de donde mira mejor todos silencitos, calladitos. Otro de los que compareció en esa ocasión le fue peor, que fue el director Elia Kazan. Eso no tiene nada que ver con esta historia, pero se los cuento, pues un detalle curioso. Elia Kazan llegó al comité y llevó una lista de los actores que eran miembros del Partido Comunista. Eso hizo que durante 30 años Elia Kazan fuera considerado un paria en el cine, y hasta que le entregaron
un premio Oscar a mediados de los años 70, donde por cierto la mitad del teatro no aplaudió. Lo medio perdonaron por haber llegado a decir, miren, a mí me consta que aquellos 4 que están ahí son comunistas. Bueno, una de las actrices que aparecía en una lista era Nancy Davis. Nancy Davis se murió del susto cuando aparece en una lista y ella va a buscar a Ronald Reagan, que era el presidente del sindicato, y le dice, señor Reagan, yo no soy comunista, no sé qué hago en esa lista. Resultó, eso se supo años después, que era otra Nancy Davis. Habían 2, pero esta es la que conoce a Reagan, le pide su apoyo y finalmente se terminan enamorando y casándose. En 1952 es la famosa Nancy Reagan que nosotros conocemos ya del mundo público cuando Reagan fue presidente. Así que quería contarles que de ahí viene, de esta historia de los comunistas en Hollywood y demás. Como ya Reagan era un personaje público, fíjense lo interesante, a él lo identifica la General Electric, que era una compañía muy grande y que estaba a punto de lanzar el General Electric Theater, que era una especie de programa de televisión para mostrar sus productos, las batidoras, todo lo que hacía el General Electric, y lo contratan a él de vocero del General Electric. Entonces, pasan 2 cosas con esto. Él está del año 54 al año 62 en la General Electric. La primera, pues es que quién puede estar cuando prende uno la sala de la televisión, en la televisión de la sala a las 6 de la tarde y le aparece Reagan en la pantalla. Se empieza a darse a conocer muchísimo. Y segundo, en el contrato se obligaba a que Ronald Reagan recorriera todas las plantas de General Electric en Estados Unidos para ir a interactuar con ellos, con los trabajadores, con los obreros. Cuando Reagan hace eso, lo primero es que a él le toca dar 2 o 3 discursos diarios y hace un periplo, un turné por todo Estados Unidos y empieza a conversar con los obreros y empieza a darse cuenta de las necesidades de las empresas y de lo que los obreros o gente de clase media le dice. Y es ahí donde algunos identifican el germen del cambio político que Ronald Reagan va a tener, de ser un New Dealer, un demócrata de hueso colorado, a empezar a ver el tema de su participación en el Partido Republicano, o al menos su coincidencia con las ideas republicanas. Ya les contaba que Ronald Reagan en el año 62 dejó la General Electric, pero es ese año en el que él decide abandonar al Partido Demócrata. Y aquí, aunque esto no es un cambio de narrativa, sí me acerca a lo que yo quiero que le pongan atención. Ronald Reagan da un discurso donde él explica por qué ha dejado al Partido Demócrata y se vuelve republicano. Pero lo interesante aquí es, miren cómo maneja él el cambio y cómo lo explica. Pongan atención. Take the platform of 1932 on which Franklin Delano Roosevelt was elected, with its demand for a 25% reduction in the cost of the federal government, for restoration of constitutional limits on the power of that government, for a return to the states and the local communities and the individuals of the rights that had been taken from them. Ask which party would be most at home today with those promises. I know that the bond of party loyalty is very strong. I was a Democrat most of my life. I know it is hard to make a change from party loyalty and the party of your lifelong choice without a feeling that you're being treasonable or unfair. I say to you, have no feeling of disloyalty if you have decided you no longer can follow the leadership of that party tonight, because the leadership of that party. Vean ese mensaje. Es que yo no fui el que cambié. Los que cambiaron fueron ellos. Y él argumenta ahí por qué las ideales por los cuales él entró al Partido Demócrata, los mismos líderes del Partido Demócrata ya no lo cumplen. Y ese va a ser un argumento que él va a sostener a lo largo de su vida. Entonces, en 1964 hay 2 grandes candidatos en la elección: Lyndon Johnson del Partido Demócrata y Barry Goldwater del Partido Republicano.
Barry Goldwater era un personaje que le decían que era una especie de trigger happy, porque era un hombre que quería barrer a la Unión Soviética a bombazos y tipo radical. Y Lyndon Johnson era un hombre que estaba planteando en ese momento, había sido vicepresidente de Kennedy y llegó a la presidencia de Estados Unidos por el asesinato de Kennedy, planteaba lo que se llamaba la gran sociedad, the big society. El planteamiento de Lyndon Johnson es: hagamos un enorme estado de bienestar, una especie de socialdemocracia europea al estilo gringo. Ese fue todo el tema, digamos, de discusión. Por un lado el Big Society y por el otro lado el tema de la lucha contra la Unión Soviética. Entonces, Ronald Reagan, ya republicano, es la voz del Partido Republicano en algunos discursos. Y acá va a venir probablemente uno de los más interesantes. Este es el clip que probablemente dure más, dura 3 minutos y centavos. Voy a tratar de que le pongamos atención a algunas ideas, pero este discurso está conocido como It's the time for choosing. Este es el momento para escoger. Van a ver a un Ronald Reagan en la campaña de 1964, todavía era un personaje conocido, pero no estaba en el establishment de los liderazgos republicanos, y da este discurso 2 semanas antes de las elecciones, defendiendo a Goldwater, promoviéndolo. La gente se quedó boquiabierta. Ahí es cuando la gente dice: este es el personaje que yo quiero que defienda esas ideas que él va a mencionar. No era candidato, simplemente era un orador. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Those who would trade our freedom for the soup kitchen of the welfare state have told us they have a utopian solution of peace without victory. They call their policy accommodation. And they say if we'll only avoid any direct confrontation with the enemy, he'll forget his evil ways and learn to love us. All who oppose them are indicted as warmongers. They say we offer simple answers to complex problems. Well, perhaps there is a simple answer. Not an easy answer, but simple. If you and I have the courage to tell our elected officials that we want our national policy based on what we know in our hearts is morally right, we cannot buy our security, our freedom from the threat of the bomb, by committing an immorality so great as saying to 1 billion human beings now enslaved behind the Iron Curtain, give up your dreams of freedom, because to save our own skins, we're willing to make a deal with your slave masters. Alexander Hamilton said, a nation which can prefer disgrace to danger is prepared for a master and deserves one. Now let's set the record straight. There's no argument over the choice between peace and war, but there's only one guaranteed way you can have peace, and you can have it in the next second: surrender. Admittedly, there's a risk in any course we follow other than this, but every lesson of history tells us that the greater risk lies in appeasement. And this is the specter our well-meaning liberal friends refuse to face, that their policy of accommodation is appeasement. And it gives no choice between peace and war, only between fight or surrender. If we continue to accommodate, continue to back and retreat, eventually we have to face the final demand, the ultimatum. And what then? Well, Nikita Khrushchev has told his people he knows what our answer will be. He has told them that we're retreating under the pressure of the Cold War, and someday, when the time comes to deliver the final ultimatum, our surrender will be voluntary, because by that time, we will have been weakened from within spiritually, morally, and economically. He believes this because from our side he's heard voices pleading for peace at any price, or better read than dead, or as one commentator put it, he'd rather live on his knees than die on his feet. And therein lies the road to war, because those voices don't speak for the rest of us. You and I know and do not believe that life is so dear and peace so sweet as to be purchased at the price of chains and slavery. If nothing in life is worth dying for, when did this begin? Just in the face of this enemy? Or should Moses have told the children of Israel to live in slavery under the Pharaohs? Should Christ have refused the cross? Should the patriots at Concord Bridge have thrown down their guns and refused to fire the shot heard round the world? The martyrs of history were not fools. And our honored dead, who gave their lives to stop the advance of the Nazis, didn't die in vain. Where then is the road to peace? Well, it's a simple answer after all. You and I have the courage to say to our enemies, there is a price we will not pay, there is a point beyond which they must not advance. Citas cristianas.
no rendirse, libertad. This is the meaning, in the phrase of Barry Goldwater, peace through strength. Winston Churchill said the destiny of man is not measured by material computations. When great forces are on the move in the world, we learn we're spirits, not animals. And he said there's something going on in time and space and beyond time and space, which, whether we like it or not, spells duty. You and I have a rendezvous with destiny. We'll preserve for our children this, the last best hope of man on earth, or we'll sentence them to take the last step into 1,000 years of darkness. We will keep in mind and remember that Barry Goldwater has faith in us. He has faith that you and I have the ability and the dignity and the right to make our own decisions and determine our own destiny. Thank you very much. Ustedes y yo tenemos una cita con el destino. Es una frase que él introduce en este discurso. Yo quisiera que reflexionáramos 30 segundos, primero sobre la gesticulación de Reagan. Es un actor. O sea, el tipo tiene rostro, sabe en qué momento articular qué frase, en qué momento, digamos, suelta algo importante. Y luego, el creador de frases pegonas, pegajosas, como buen político. Yo les he puesto esto y duró 4 minutos porque es la base de sus cambios de narrativa. De acá se van a desprender sus 3 grandes cambios de los que vamos a hablar en unos minutos. Bien, ya pasamos por acá. Cuando Ronald Reagan da este discurso, el Partido Republicano le pide que participe en la gobernación de California y él gana las elecciones de gobernador en 1966. Él fue gobernador 8 años de California, un estado complicado, un estado demócrata, ¿verdad? Y él, ¿qué hizo ahí? Pues puso orden. Cuando entregó al final sus 8 años, tenía superávit fiscal y a él le tocaron vivir las famosas manifestaciones del 68, todos esos relajos estudiantiles. Pues él sacó a la Guardia Nacional y les puso orden. Es interesante ver el papel de él ahí. Cometió solo un error que luego se le va a reprochar, porque en sus primeros 2 años planteó un incremento de impuestos, porque las cajas del estado de California estaban quebradas. Pero eso era algo con el que no se sentía cómodo, pero lo hizo. Y luego va a tener que pagar un penalti por eso, pero cuando él entrega la gobernación de California en el 74, le entrega solvente. Bien, ahora vamos a hablar de la cita con el destino de Ronald Reagan. En 1976, a Ronald Reagan le piden que se lance de candidato a la presidencia y va a competir contra Gerald Ford en el Partido Republicano. Competir contra un presidente, porque Ford era presidente en ese mes, de la gran diabla, es muy complicado. Cuesta mucho votar a un presidente en una elección primaria. La única vez que ha pasado fue hace poco con Biden, pero de ahí Kennedy intentó votar a Carter, no pudo, y Reagan lo intenta contra Gerald Ford. Le fue tan bien que en la convención republicana del año 76 perdió por 15 votos la nominación. A ver, perdió, pero el Partido Republicano estaba enamorándose con Ronald Reagan, tuvo una campaña muy buena. Mientras esto, por cierto, alguna gente siempre pensó que Gerald Ford iba a cometer la audacia de lanzarle a Reagan ahí en la convención republicana que fuera su candidato a vicepresidente para unir al partido. Reagan no le iba a aceptar, por supuesto, porque eso era matar su carrera política, y no pasó. Pero mientras eso sucedía, vean lo que estaba pasando en el mundo, y aquí es donde pasan varias cosas. La primera, la Unión Soviética venía creciendo. La influencia de la Unión Soviética en África estaba enorme. El Shah de Irán, aliado estratégico de Estados Unidos, perdió el poder en el 79. Somoza lo hizo también, que era un aliado de Estados Unidos. La sensación generalizada es que Estados Unidos estaba perdiendo la guerra del RISC a nivel mundial. Segundo, la crisis del petróleo empezó a impactar la economía americana. En el 72 la OPEP cerró filas, subió el precio del barril, un poco lo que está pasando ahora, y la inflación se disparó durante la presidencia de Jimmy Carter, que lo tienen ustedes ahí.
Luego la crisis de los rehenes en Irán, que asaltaron un grupo de estudiantes islámicos de la embajada americana, y resulta que Carter no encontraba cómo salir de ese cuento. Y por último, el famoso Malaise Speech. ¿Qué es el Malaise Speech? Pues resulta que Jimmy Carter se le ocurre hacer una cadena de televisión hablando de qué mal va el país y de que qué mal la gente porque no colabora. Cayó tan mal el discurso de Carter que eso le va a provocar que la campaña del año 80 se lo cobren. Y ahí es donde Ronald Reagan aparece de nuevo con su ímpetu. Y les he puesto esto que dura 1 minuto y medio. Son las elecciones primarias del Partido Republicano, o sea, todavía no es candidato republicano. Está compitiendo contra George Bush, importante, contra John Anderson, Howard Baker, y en una de las debates entre todos los candidatos pasa esto, que es lo que yo quiero proyectarles, dura 45 segundos, y suena un poco raro el audio, pero les explicamos luego en qué consiste. No le quieren dar la palabra a Ronald Reagan durante el debate. Esa otra voz es la del moderador. Is this on? Mr. Green, you asked for me if you would. I am paying for this microphone, Mr. Vean a los demás candidatos rivales de él aplaudiéndole a Reagan por ese detalle. Vean el rostro. Está John Anderson, está Robert Dole, Howard Baker. Lo único que no se paró es Bush, que lo ven ustedes ahí. A ver, ¿qué candidato es capaz de hacer una cosa así? Improvisado, fuerte, unir a todo el mundo contra un moderador que no tenía el derecho. Señor Green, yo pago este micrófono. Usted no tiene por qué negármelo. Ese pequeño gesto empieza a cambiar incluso la percepción de Reagan como precandidato republicano. Y luego tiene esta intervención que a mí me encanta. Oigan la chispa de Reagan para hablar de definiciones económicas. Este es un discurso que él da en la Bahía, me parece que es de Nueva York. Escuchen. The president promised that he would not increase taxes for the low and middle income people, the workers of America. Then he imposed on American families the largest single tax increase in our nation's history. His answer to all this misery, he tries to tell us that we're only in a recession, not a depression, as if definitions, words, relieve our suffering. Let it show on the record that when the American people cried out for economic help, Jimmy Carter took refuge behind a dictionary. Well, if it's a definition he wants, I'll give him one. A recession is when your neighbor loses his job. A depression is when you lose yours. And recovery is when Jimmy Carter loses his. A mí me parece una genialidad de Ronald Reagan contestarle a las definiciones de Carter diciendo lo que dijo, ¿verdad? Recesión es cuando el vecino pierde el trabajo, depresión es cuando yo lo pierdo y recuperación económica es cuando Jimmy Carter pierda el suyo. Eso me parece una genialidad. Ahí es cuando Reagan empieza a hablar de un tema que es el primer gran cambio, el giro narrativo en Estados Unidos. Desde Johnson hasta 1980 la gran solución era el Estado. El Estado es el que da todo, el que provee. Pues Reagan hizo su cruzada para explicar que no es así, que el Estado es el problema, no la solución. Y ese mensaje constante que sonaba un año antes poco creíble es el que a Reagan le va a dar su vehículo electoral. Y tiene acá otro mensaje que es casi en el cierre de su gobierno, donde él explica esto. Ours was the first revolution in the history of mankind that truly reversed the course of government, and with three little words: we the people. We the people tell the government what to do. It doesn't tell us. We the people are the driver.
The government is the car, and we decide where it should go and by what route and how fast. Almost all the world's constitutions are documents in which governments tell the people what their privileges are. Our Constitution is a document in which we, the people, tell the government what it is allowed to do. We, the people, are free. This belief has been the underlying basis for everything I've tried to do these past 8 years. But back in the 1960s, when I began, it seemed to me that we'd begun reversing the order of things. Ahí lo está explicando. That through more and more rules and regulations and confiscatory taxes, the government was taking more of our money, more of our options, and more of our freedom. I went into politics in part to put up my hand and say, stop. I was a citizen politician, and it seemed the right thing for a citizen to do. I think we have stopped a lot of what needed stopping. And I hope we have once again reminded people that man is not free unless government is limited. Ese es el credo que esta casa cree. Y eso es precisamente lo que Reagan hizo en un momento en el que el mundo creía que los grandes estados deficitarios, torpes, burocráticos eran la solución. Y él lo cambió. Ganó las elecciones con ese discurso y entregó un país económicamente sano 8 años después. Probó que ese cambio de narrativa era correcto. Ahora, el segundo gran cambio de narrativa, Estados Unidos estaba en la lona, como dicen los patojos. Nadie le creía a Carter. Carter trató de rescatar a los rehenes en una operación de helicópteros que le salió espantoso, se murieron soldados, no lograron recuperar a nadie. La moral americana estaba por los suelos. Pues Ronald Reagan provocó un enorme cambio de narrativa de un país derrotado a un país con gran capacidad y gran expectativa de liderar los procesos mundiales. Durante el debate entre Reagan y Carter en 1980, los dos candidatos se dieron duro. Carter le recriminó a Reagan que hacía 14 años había puesto impuestos, que no estaba siendo coherente. Y Carter, pues como tenía cara de buena onda, siempre generaba, digamos, algo de goodwill alrededor de él, ¿verdad? Reagan presentó todos sus temas, pero hasta el final del debate no había un gran claro ganador, hasta los últimos 2 minutos, que Reagan sale con este naipe. Vean ustedes cómo plantea ese cambio de narrativa. Next Tuesday is election day. Next Tuesday, all of you will go to the polls, will stand there in the polling place and make a decision. I think when you make that decision, it might be well if you would ask yourself, are you better off than you were 4 years ago? Is it easier for you to go and buy things in the stores than it was 4 years ago? Is there more or less unemployment in the country than there was 4 years ago? Is America as respected throughout the world as it was? Do you feel security is as safe, that we're as strong as we were 4 years ago? And if you answer all of those questions yes, why then I think your choice is very obvious as to who you'll vote for. If you don't agree, if you don't think that this course that we've been on for the last 4 years is what you would like to see us follow for the next 4, then I could suggest another choice that you have. Nunca hagas una pregunta en política que no sepas qué la gente te va a contestar. Y él había estudiado este ciclo, esta serie de 4 preguntas sencillas. Solo les quiero preguntar, contéstenlo ustedes en su casa. ¿Tienen más facilidad ahora de ir a comprar productos que hace 4 años? ¿Tienen más posibilidad de tener un empleo bueno, solvente, estable, mejor remunerado que hace 4 años? Estados Unidos tiene una posición de liderazgo mejor que hace 4 años. Todos los checkboxes eran no. Y él lo dice. Bueno, si les contestan sí, aquí está la opción. Si dicen que no, yo les sugiero una alternativa. Y ahí mete su mensaje final. Esa pregunta de "Are you better off?" cambió el destino del debate y finalmente le procuró a Reagan un triunfo muy sonante.
Segundo cambio de narrativa. Y llega el tercero. Perdón, tenía este pequeño discurso, vamos a, por razón de tiempo. So as we begin, let us take inventory. We are a nation that has a government, Es su discurso de not inauguración. the other way around. And this makes us special among the nations of the earth. Our government has no power except that granted it by the people. It is time to check and reverse the growth of government, which shows signs of having grown beyond the consent of the governed. Vean It is cómo no introduce todos los mensajes. that our present troubles parallel and are proportionate to the intervention and intrusion in our lives that result from unnecessary and excessive growth of government. It is time for us to realize that we're too great a nation to limit ourselves to small dreams. We're not, as some would have us believe, doomed to an inevitable decline. I do not believe in a fate that will fall on us no matter what we do. I do believe in a fate that will fall on us if we do nothing. We have every right to dream heroic dreams. Those who say that we're in a time when there are no heroes, they just don't know where to look. Well, Me parece un discurso genial, lo voy a cortar un poco, faltaban 2 minutos, pero es un discurso uplifting. La gente le cree. País derrotado, ¿no? El que cree que este es un tiempo en donde no existen héroes simplemente no ha volteado a ver al lugar correcto. A mí me parece que ese discurso inaugural a la gente le dio mucha confianza. Entonces, no solo estaba el discurso de que menos gobierno es mejor, sino las cosas se pueden hacer y bien. Y luego llegamos al tercer gran cambio de narrativa. La Unión Soviética en 1980 era la bomba, los intelectuales latinoamericanos se empujaban por ir a reafirmar al Partido Comunista Cubano. Le estaba yendo muy bien a la Unión Soviética, pues Reagan decidió que iba a cambiar esa narrativa. Y lo primero que hace es apelar a sus creencias presbiterianas y a las de los discípulos de Cristo. Y introduce en un discurso muy famoso, muy comentado, el Evil Empire. Let us be aware that while they preach the supremacy of the state, declare its omnipotence over individual man, and predict its eventual domination of all peoples on the earth, they are the focus of evil in the modern world. But if history teaches anything, it teaches that simple-minded appeasement or wishful thinking about our adversaries is folly. It means the betrayal of our past, the squandering of our freedom. So I urge you to speak out against those who would place the United States in a position of military and moral inferiority. You know, I've always believed that old Screwtape reserved his best efforts for those of you in the church. So in your discussions of the nuclear freeze proposals, I urge you to beware the temptation of pride, the temptation of blithely declaring yourselves above it all and label both sides equally at fault, to ignore the facts of history and the aggressive impulses of an evil empire, to simply call the arms race a giant misunderstanding, and thereby remove yourself from the struggle between right and wrong and good and evil. Aquí no hay dos competidores que son más o menos iguales, no. Hay uno que responde a impulsos diabólicos, el imperio del mal. Fíjense cómo apela también un poco a ese tejido religioso del pueblo americano con este discurso. Cambia la percepción de los soviéticos. No son gente soviética, aquellos que están lejos, que hay frío. No. Ese es un imperio del mal. Y como Reagan era un hombre muy astuto, no lo hace solo con un discurso serio como el que vieron aquí, sino también lo hace con chistes, como el que está a continuación. Which makes me think of a story. Everything makes me think of a story. About 3 dogs, an American dog and a Polish dog and a Russian dog. They were all having a visit, and the American dog was telling them about how things were in this country. He said, you know, you bark and you bark long enough, and then somebody comes along and gives you some meat. And the Polish dog said, what's meat? The Russian dog says, what's bark?
A ver, con un chascarrillo nos recuerda lo que es el sistema comunista, donde no hay carne y nadie puede ladrar. Fíjense cómo introduce ese pequeño elemento para reforzar su tesis de que aquí no están compitiendo dos sistemas parecidos. Y por último, este famoso discurso que pronuncia en la puerta de Brandenburgo. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. El Departamento de Estado le había dicho que se quedara ahí, que ya no dijera nada más. Pero Reagan, dramático, actor, agrega esto. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Fíjense, cuando el Departamento de Estado escuchó esto, todos estaban muertos de la pena, sentían que Reagan se había metido en un lío. No, estaba diciendo, aquí no es negociaciones, tratado, bote este cochino muro que tengo aquí atrás. Esto es lo que tiene encarcelada a su gente. Si usted quiere paz, no es un asunto de tratados, abra la puerta. Entonces, a donde quiero llegar, porque ya vamos a ir terminando, son tres cambios de narrativa muy poderosos que Reagan instala en la psiquis del pueblo americano y yo diría que a nivel mundial. No quiero ir terminando, me faltan 5 o 10 minutos, sin hablar de la astucia que Reagan tenía para convertir un mal argumento en uno bueno. Y aquí quiero llegar al debate de 1984 entre Reagan y Mondale. Reagan ya era un hombre mayor para entonces, tenía 73 años, el primer debate no le había ido bien, había estado muy confuso. El segundo debate, él ya sabía que le iban a poner una trampa. Y vean cómo le da la vuelta al argumento. Esto es cambiar la narrativa. I want to raise an issue that I think has been lurking out there for 2 or 3 weeks and cast it specifically in national security terms. You already are the oldest president in history, and some of your staff say you were tired after your most recent encounter with Mr. Mondale. I recall yet that President Kennedy had to go for days on end with very little sleep during the Cuba Missile Crisis. Is there any doubt in your mind that you would be able to function in such circumstances? Not at all, Mr. Truitt, and I want you to know that also I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit for political purposes my opponent's youth and inexperience. Y el idiota se ríe, el otro. Miren cómo cambió el tema de la edad a algo a su favor y todavía lo remata. Y hasta el moderador se está riendo. I might add, Mr. Truitt, I might add that it was Seneca or it was Cicero, I don't know which, that said, if it was not for the elders correcting the mistakes of the young, there would be no state. Él tenía preparada esa respuesta. No lo vamos a ver de nuevo, pero la presentación va a quedar a ustedes disponible, o lo pueden ver en YouTube. Cuando el moderador empieza la pregunta, Reagan hace esto. Él voltea a ver su chivo y ya sabía qué tenía que contestar. Estaba bien armado la contestación. Lo que no esperaba era que Mondale se riera hasta del chiste, que se vio muy mal. Y hasta el moderador con complicidad, si se dan cuenta, Reagan lo voltea a ver medio sonriente y el otro está en carcajada. La gente dijo, metió un buen punch. Y termina Reagan haciendo otra trastada. Dice, yo no sé si fue Séneca o Cicerón quien dijo, él sabe bien quién lo dijo, pero lo hace así para dar señal de espontaneidad, como que se le está viniendo en este momento a la cabeza. Claro que sabía quién de los dos dijo eso, pero utiliza el recurso dramático de lo espontáneo. No sé si fue Séneca o Cicerón, y toda la gente dijo, caramba, es un hombre que recuerda, culta y se le vino ahora. No, está bien estructurado. Tenía un último video, es el penúltimo,
que no lo voy a poner por razones de tiempo. Yo les recomiendo que lo vean. Durante el año 86, el Challenger, una nave espacial de la NASA, explota y muere. Los astronautas encuentran una profesora que estaba transmitiéndole a los niños y que, digamos, había hecho un gran fervor en las escuelas porque ella estaba recorriendo las escuelas contando que se iba a ir al espacio. Pues explotó. El riesgo de que el proyecto de la NASA se acabara ahí era altísimo. ¿Qué hace Reagan? Cambia la narrativa. Óiganlo. El hombre estudia perfectamente bien el mensaje que dice. Desde decir Francis Drake hoy, hace 300 años murió en el mar por sus ideas, a decir ellos también. Cuando se despidieron de nosotros sabían que iban a tocar el rostro de Dios. Y lo hace con una emotividad, con un rostro cargado de sentimiento, que es su mensaje final. Estados Unidos no va a dejar nunca de ser pionero. Y la respuesta es el Atlantis de hace 2 semanas. Eso es cambiar la narrativa. Y quiero llegar al final de la presentación. Sus últimos días, Reagan entregó el poder en 1989 y él sorprende a la opinión pública. Él se va de retiro, le encantaba su rancho en California, ensillar caballos. En 1994 él entrega una carta a los medios de comunicación de puño y letra, donde él anuncia que tiene Alzheimer. Lean la carta, es una carta de 5 párrafos, pero él dice: estoy diciendo esto para que haya más conciencia, que la gente tome conciencia del mal del Alzheimer. Y agrega una frase muy dramática: hoy estoy comenzando el viaje que me va a llevar al atardecer de mi vida. ¡Wow! ¿Quién se despide así de digno? Eso es convertir incluso una tragedia como es el Alzheimer en una despedida digna. Lean la carta, no la tengo acá, pero está disponible. Y él muere 10 años después, por supuesto totalmente ausente, en el año 2004. Quiero concluir esta presentación diciéndoles que estamos analizando a un personaje que es una mezcla de muchas cosas. Es un hombre perseverante, es un hombre con profundas convicciones, es un hombre que sabía que en el 64 hablar de libertad y estados pequeños pues iba a sonar muy mal, pero que él tenía que ser perseverante y consistente. Es un hombre que había actuado y sabía que la actuación es muy importante para dar un mensaje correcto. Reagan era un hombre que supo tocar la fibra de la gente con frases como "You and I have a rendezvous with destiny" o "They touched the face of God". Eso es un personaje. Alguien que sabía que el humor puede introducirse a la política no para entretener, para hacer un punto, como él lo hizo. Ese es el personaje que cambió la narrativa en el siglo XX. Y quiero terminar con este pequeño video que me parece de lejos el mejor anuncio publicitario que jamás se haya publicado en una campaña electoral. Es el anuncio de la campaña de Reagan de 1984. Se está intentando reelegir. Pero miren bien, dura 1 minuto. Vean los rostros de los personajes que aparecen. Vean los mensajes. Vean la música. Vean cada tema que toca. Cómo la música pasa de escala menor a escala mayor y por qué. A la mitad del anuncio. Pónganle mucha atención porque me parece de veras brillante. It's morning again in America. Today, more men and women will go to work than ever before in our country's history. With interest rates at about half the record highs of 1980, nearly 2,000 families today will buy new homes, more than at any time in the past 4 years. This afternoon, 6,500 young men and women will be married. And with inflation at less than half of what it was just 4 years ago, they can look forward with confidence to the future.
It's morning again in America. And under the leadership of President Reagan, our country is prouder and stronger and better. Why would we ever want to return to where we were less than 4 short years ago? Muchas gracias.